Esperando que se encuentren muy bien, vamos a hacer esta pequeña clase para recordar algunos elementos de álgebra. Vamos a comenzar con los aprendizajes. Sería en una primera instancia comprender el lenguaje algebraico como una forma de generalizar los elementos. Luego identificar productos notables en una expresión algebraica. Y finalmente factorizar expresiones algebraicas. ¿Qué vamos a recordar? Como dije en un principio, vamos a comprender el lenguaje algebraico, luego vamos a aplicar todos estos conocimientos en desarrollar ejercicios tipo PCU. Ya tenemos que el álgebra, entonces, estudia la combinación de elementos matemáticos mediante operaciones de manera de obtener resultados generales. Por ejemplo, en aritmética tendríamos la expresión 3 más 3 igual 6, y en álgebra sería igual a decir un número, x más x igual el doble de ese número. ¿Ya? Otro ejemplo sería en geometría, se dice el perímetro de un cuadrado de lado 5 es 20. En álgebra se va a decir entonces el perímetro de un cuadrado de lado x es igual a 4x, a 4 por x. Tenemos que la expresión algebraica es la combinación mediante operaciones de coeficientes numéricos y literales, en algunos casos elevado a algún exponente. Un caso particular son los polinomios. Ahí recuerde que dentro de los polinomios están los monomios, que tienen un solo término algebraico, binomios dos términos, trinomio tres términos, y en general luego se empiezan a llamar polinomios. La valorización, también recordando, es el reemplazo de un coeficiente literal por un coeficiente numérico. ¿Ya? Es darle valor a las letras, lo que permite obtener el valor numérico del término o expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, valorizar es reemplazar las letras por números y luego hacer la operación para obtener un valor. Operatoria algebraica. Tenemos la reducción, que va a ser la disminución de la cantidad de términos de una expresión mediante suma y resta, recordando que solo se pueden reducir los términos semejantes, y los términos semejantes van a ser todos aquellos monomios que tienen los mismos factores literales, y esto incluye también los exponentes, tienen que ser exactamente iguales los factores literales. Tenemos el producto algebraico, se multiplican los coeficientes numéricos y los factores literales entre sí. En caso de involucrar expresiones con varios términos, se debe aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? Y acá abajo se da la propiedad distributiva, que sería, en resumen, multiplicar término a término y luego hacer la reducción en caso de ser posible. También recordar los productos notables, que son todos aquellos productos que cumplen con ciertas características que permiten llegar al resultado sin realizar los pasos de la multiplicación. Los más reconocidos son la suma por diferencia, que equivale a la multiplicación de dos binomios, uno con suma y uno con resta, que eso da origen a la diferencia de dos cuadrados. Luego tenemos el cuadrado del binomio, que sería un binomio elevado a 2, lo que da origen a este trinomio. Lo mismo con resta, da origen a este trinomio. Luego tendríamos el cubo de binomio, que sería un binomio elevado a 3, que nos daría este polinomio de resultado, tanto con suma como con resta. Ahí observar el cambio de signo cuando es con resta, tened cuidado. ¿Ya? Estos productos notables ya han sido estudiados en otros cursos, y lo ideal es que no lo olviden porque siempre se están ocupando, especialmente en los ejercicios que vienen más adelante. Ya, ahora pasamos a la parte de factorización, que consiste en encontrar el producto original que da lugar a una cierta expresión propuesta. Algunas de las estrategias ocupadas para la factorización son las siguientes. Ya, recordar que la factorización, como se decía, es el proceso inverso de la multiplicación. Ahora necesitamos encontrar el producto del cual viene el resultado. Entonces, para ello, una de las estrategias es buscar el factor común, que puede ser tanto un número, una letra o una combinación de número y letra.
En caso de que no todos los términos tengan un factor común, a veces se puede hacer una factorización por agrupamiento. Eso consiste en agrupar convenientemente los términos y obtener el factor común de acuerdo a las agrupaciones que hice en un principio. Y la otra técnica sería si la expresión tiene la forma del trinomio, de este trinomio que está acá, se puede factorizar como un binomio con término común o también alguna de las multiplicaciones de las expresiones es posible reconocer ahí el resultado de alguno de los productos notables que estudiamos antes. En ese caso, la factorización se puede hacer reescribiendo el producto notable original. Si tiene un trinomio que usted observa que viene de un cuadrado de binomio, entonces ese trinomio lo factoriza como un cuadrado de binomio. Si tiene una diferencia de cuadrados, quizá pueda ser factorizado como una suma por diferencia, ¿ya? De acuerdo a algunos de los productos notables que ya se han estudiado. ¿Ya? Y con esta parte dejamos un poquito de recordar, ¿cierto?, la materia de álgebra para empezar a desarrollar los ejercicios tipo PCU. Ya, vamos ahora a la parte de aplicar los conocimientos. Vamos a trabajar el primer ejercicio que dice, para A y B números racionales distintos de 0, con A distinto de B, se define la operación A triángulo B como lo que aparece acá. Y ahora nos piden calcular el valor de un medio, triángulo, un tercio. Ya, estos son ejercicios típicos de la PCU donde se inventan algunas operaciones, ponen alguna figura o algo y eso lo traducen a una operación. Entonces vamos a desarrollar este. Nos tiene que dar como resultado la alternativa A, 5 sextos. Vamos a ver el procedimiento. Ya, entonces la parte de arriba, que es A partido por B menos B partido por A, la vamos a desarrollar por separado y luego la parte de abajo. Entonces nos va a quedar el A vale, en este caso, un medio. Un medio. Y abajo nos quedaría B, que es un tercio. Menos. Acá sería B, un tercio. Partido por A, que es un medio. Entonces, primero tenemos que hacer la división de estas fracciones. Sería un medio por, y vamos a invertir la segunda fracción. Entonces, en este lado de acá nos va a quedar un medio por, vamos a pasar a invertida la fracción, sería 3 partido 1 menos un tercio por, y también va a pasar invertido, sería 2 partido 1. Realizamos las multiplicaciones antes de la resta, sería un medio por 3 partido 1, serían 3 medios, menos 1 por 2, 2 en este lado, y 3 por 1, 3. Luego restamos ocupando mínimo común múltiplo, que en este caso entre 2 y 3 el mínimo común es 6. Y amplificamos arriba, nos quedaría 9 menos, ¿cuántas veces cae el 3 en el 6? Cabe 2, 2 por 2 son 4. Y finalmente el resultado acá sería la fracción 9 menos 4, 5, 5 sextos. ¿Ya? Ese es el valor de la parte de arriba de la operación, acá. Vamos a desarrollar la parte de abajo por separado, sería
A menos B partido por A por B. Entonces nos va a quedar la fracción A primero que en este caso es un medio, menos B, que sería un tercio, y abajo la multiplicación de A por B. A sería un medio por un tercio. Arriba tenemos que hacer la resta de estas dos fracciones. Entonces debemos aplicar mínimo con un múltiplo entre 2 y 3. En este caso 6. El 2 en el 6 cabe 3 veces. 3 por 1, 3. Menos. El 3 en el 6 cabe 2. 2 por 1, 2. Y abajo multiplicamos. 1 por 1, 1. Y 2 por 3 son 6. Esto va a ser igual a... Acá 3 menos 2 es 1. Entonces nos va a quedar un sexto. Y esto va a pasar, el denominador va a pasar multiplicando, pero en forma invertida, por ser una división. Entonces nos va a quedar acá 6 partido 1. Y si se fijan, un sexto por 6, eso es igual a un entero. Entonces, en resumen, nos va a quedar 5 sextos dividido en 1, y el resultado de esto es igual a 5 sextos. Alternativa A. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta acá es A, porque 5 sextos dividido en 1, 5 sextos. ¿Ya? Y esta pregunta tenía la habilidad de aplicar operatoria con números racionales, y además tenía eh, la- el concepto de valorización de expresiones algebraicas, ya donde le damos valor a ciertas letras y luego realizamos la operación. Ya, pasemos al segundo ejercicio. Acá hay que aplicar productos notables y luego reducción de términos semejantes. Acá la alternativa correcta es D. Tenemos que ver por qué es D. Vamos a comenzar. Es B más 1 al cuadrado, en este caso un cuadrado de binomio. Su desarrollo sería el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, B por 1 y el doble de eso es 2B, más el segundo término al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado es 1, menos, y ahora aquí aplicar propiedad distributiva, menos 5 por B serían 5B, menos 5 por 2 positivos sería menos, 2, menos 10, ahí. Y ahora reducir términos semejantes si es posible. El b cuadrado no es semejante a ninguno de los de acá, entonces se mantiene. Y tenemos que 2b es semejante a menos 5b, entonces eso nos da menos 3b. Y el 10 menos 10 más 1 serían menos 9. ¿Ya? Y ahora buscamos la alternativa que tenga este resultado, que en este caso es la alternativa D.
¿ya? Y acá nuevamente estamos aplicando la habilidad aplicar, ya para encontrar la alternativa correcta, estamos aplicando productos notables y multiplicación de expresiones algebraicas. Pasamos al tercer ejercicio que dice en la figura 3, ABCD se ha dividido en rectángulos y en un cuadrado. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de la región achurada? Entonces la región pintada que está acá nos pide. Entonces, tenemos que ver cuánto mide el largo y el ancho de este rectángulo. Ya, el ancho acá, el ancho de la región pintada sería X, el total, menos lo que está en blanco acá, que sería A. Entonces ya tendríamos una medida. Ya que en este caso sería X, X menos el pedacito que está en blanco, que aquí el total menos lo que está en blanco menos A por el largo en este caso es X más A, todo lo que está acá, X más A. Y si se fijan, esto corresponde a un producto notable que suma por diferencia y eso da, eh, esto es igual a una diferencia de cuadrado. En este caso sería el primer término al cuadrado menos el segundo término. ¿Ya? Así. X cuadrado menos A cuadrado. ¿Ya? Y si se dieron cuenta, no era necesario incluso sacar el resultado porque en la alternativa estaba el producto, que era X menos A por X más A, la, la suma por diferencia. ¿Ya? De repente no es necesario sacar la operación, ya está propuesta ya solamente la multiplicación. Alternativa C, y acá la habilidad era comprender, comprender el problema y buscar la solución de acuerdo a los datos que se entregaron. Y veamos el último ejercicio. Acá tenemos, si se fijan bien, dos paréntesis que son iguales. Tienen P más Q y acá también tenemos P más Q. Pero este está elevado a 2. Eso implica que este paréntesis se multiplica dos veces por sí mismo. Entonces nos va a quedar el primero va a quedar igual, P más Q, más, y este paréntesis como está elevado a 2 se repite, sería P más Q por P más Q. Ya. Y ahora lo que tenemos que hacer es factorizar, ya que el término común, el que se repite, es P más Q en ambas expresiones. Entonces nos va a quedar el factor común P más Q. Y en el otro paréntesis, lo que falta para ir completando la multiplicación, en este caso sería 1. P más Q por 1 nos va a dar P más Q más. Y acá como se repiten dos veces, P más Q por P más Q nos daría el producto. Entonces acá tenemos que escribir P más Q. Ya. Y ahora
que lo tenemos listo, tenemos que buscar la alternativa correcta, que en este caso sería la letra D. La letra D. Ya, lo único que cambia acá es el orden, P más Q más 1, que es exactamente lo mismo que 1 más P más Q. ¿Ya? Entonces, alternativa correcta D. ¿Ya? Y la habilidad acá era aplicar, ya que estamos aplicando factorización y reducción de términos semejantes. ¿Ya? Y con esto ya estamos concluyendo esta pequeña clase para recordar un poquito los conceptos de álgebra. Y con esto me estoy despidiendo. Ojalá les sirva, revisen la guía que les voy a mandar y nos vemos. Adiós.